Con alrededor de 4.500 especies de cucarachas, es natural que no sea fácil diferenciar unas de otras. El primer paso para eliminar a las cucarachas es poder identificarlas. La efectividad de los distintos métodos de exterminación dependerá del tipo de cucaracha que tiene enfrente. Si bien todas son muy parecidas, hay rasgos distintivos que podrá usar para diferenciar unas de otras. Estará un paso adelante sabiendo el tipo de enemigo al que se está enfrentando. Conozca los 4 tipos de cucarachas más comunes y sepa cómo eliminarlas. La cucaracha americana, también conocida como chinche de palmera o chinche de agua, se encuentra en todo el mundo. En zonas más frías se la puede encontrar en las alcantarillas y conductos de calefacción. La cucaracha americana es la más grande de las cucarachas hogareñas. Las adultas miden aproximadamente de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas de largo. Tienen alas completamente desarrolladas de color marrón rojizo y manchas oscuras sobre el tórax, que es de color más claro y cubre la cabeza. Las cucarachas americanas por lo general viven y se reproducen en exteriores y entran a las casas en busca de comida y agua. Suelen habitar en las alcantarillas, entrando a las casas por los desagües de fregaderos, lavamanos y duchas. Después de una fuerte lluvia, los sótanos pueden infestarse de cucarachas americanas. Para evitar una invasión, restrinja el acceso a la casa u otras estructuras sellando las grietas de las paredes exteriores e instalando mallas mosquitero en los desagües. Quite las hojas o madera podridas y reduzca el riego alrededor de la casa para limitar las cantidades de zonas húmedas donde a estas cucarachas les gusta anidar. Si cuentan con menos lugares donde anidar, la población de cucarachas disminuirá al igual que la invasión de estos insectos en su casa. Resumiendo, las cucarachas americanas suelen aparecer en climas más cálidos. Prefieren hacer sus nidos al aire libre, pero cerca de edificios. Además suelen habitar los sistemas de desagües de muchas ciudades. Estas cucarachas pueden volar, son de color marrón rojizo. Las cucarachas americanas son grandes, variando su longitud entre 1 y 2 pulgadas. Pueden apretujarse en un espacio no mayor que $0,25. Las cucarachas americanas hembras pueden tener hasta 150 crías por año. Son muy rápidas y pueden correr hasta 50 veces su longitud corporal por segundo. Son nocturnas y más activas durante la noche. Comen de todo, incluso papeles, cabellos, telas e insectos muertos. La cucaracha alemana es la especie más común en todo el mundo. Habita y se reproduce en casas y en establecimientos comerciales. Son un problema persistente en los edificios de apartamento. La cucaracha alemana es pequeña. El adulto mide aproximadamente media pulgada de largo. Su color varía entre el marrón amarillento y el marrón y tiene 2 bandas longitudinales color negro en la caja torácica que cubre su cabeza. La cucaracha alemana es la plaga más común entre las cucarachas. Son persistentes y se reproducen con rapidez. Una vez que aparecen, si no se toman medidas para controlarla, pueden infestar rápidamente un edificio completo. Es la especie más común y se la encuentra en casas, departamentos, supermercados, plantas procesadoras de alimentos y restaurantes. Hacen sus nidos en lugares húmedos y oscuros, tales como grietas y hendiduras, debajo de los electrodomésticos de la cocina y de los fregaderos, en los gabinetes, detrás de los rodapiés y molduras, en los agujeros de una pared o en la despensa. En los edificios comerciales es habitual encontrarlas dentro de recipientes de cartón, cajas de madera o debajo de los palés. Mejorar las condiciones de limpieza, así como también eliminar las fuentes de agua y comida y mantener el orden son medidas imperativas para la eliminación de la cucaracha alemana y para ayudarlo a protegerse de futuras infestaciones. También puede evitar infestaciones sellando cualquier hueco por donde puedan entrar cucarachas desde otros apartamentos en edificios multifamiliares y revisando artículos tales como cajas de envío,
mochilas escolares y bolsas de comestibles para evitar que cucarachas viajeras entren en su casa. Resumiendo, las cucarachas alemanas suelen permanecer en casas, apartamentos, restaurantes y hoteles y son conocidas por sus infestaciones. Son cucarachas pequeñas y su tamaño suele ser de 15 milímetros de largo. Comen dulces, grasas, carnes y basura. Suelen vivir cerca de 200 días. Una hembra puede tener hasta 100.000 cucarachas en un año, el ritmo de reproducción más rápido entre las especies más comunes de cucarachas. Las cucarachas alemanas recién nacidas se convierten en adultas en tan solo 36 días. Pueden entrar en una grieta tan delgada como una moneda de 10 centavos. Si bien las cucarachas alemanas tienen alas totalmente desarrolladas, no vuelan. La cucaracha banda café habita únicamente en interiores. Puede encontrarse esta especie en casas, departamentos, hoteles y oficinas. Generalmente se transporta dentro de los muebles, por lo que puede infestar rápidamente todo un edificio. Las cucarachas banda café son pequeñas. Las adultas miden aproximadamente media pulgada de largo. Tienen dos bandas de color amarillo claro sobre la espalda que en las cucarachas adultas quedan escondidas debajo de las alas. La cucaracha banda café prefiere los lugares altos. Se las puede encontrar en techos, en la parte alta de las paredes y detrás de cuadros. No necesitan mucha humedad y con frecuencia se la ve en cocinas y baños. Hacen sus nidos dentro de las llaves de luz, armarios, muebles y cerca de motores de refrigeradores y otros electrodomésticos. La cucaracha banda café prolifera donde hay abundante comida, agua y refugio. Limitar el acceso a estos recursos limita las posibilidades de una infestación. Elimine el desorden, limpie los derrames de comidas, guarde los alimentos en contenedores con cierre hermético, guarde la comida de las mascotas y reduzca las fuentes de humedad reparando las pérdidas de agua. Revise artículos como cajas de envío, mochilas escolares y bolsas de supermercados para evitar que las cucarachas viajeras entren en su casa. Las cucarachas banda café son pequeñas, miden alrededor de 15 milímetros de largo. Se llaman así por las bandas de color amarillo claro que se ubican en las alas de las adultas, mientras que las más jóvenes las tienen en su cuerpo. Las cucarachas banda café se alimentan de artículos del hogar como libros, sobres, estampillas, papel tapiz y cortinas. Suelen evitar el agua y es más frecuente encontrarlas en climas más cálidos y secos. Se sabe que propagan al menos 33 tipos de bacterias, 6 clases de gusanos parasitarios y otros 7 tipos de agentes patógenos. La cucaracha oriental. A diferencia de la mayoría de las cucarachas grandes, habitan en regiones templadas y no pueden sobrevivir en climas tropicales. A veces se la llama escarabajo negro o chinche de agua, debido a su color oscuro y su preferencia por los lugares húmedos. Las cucarachas orientales son grandes, son de color marrón oscuro a negro y los adultos miden aproximadamente 1 pulgada de largo. El macho adulto tiene alas completamente desarrolladas que cubren 3/4 partes de su cuerpo, pero no vuela. La hembra no tiene alas, solo pequeños lóbulos. La cucaracha oriental es muy común durante la primavera y el verano y se la encuentra en zonas oscuras y húmedas al aire libre. Invade la casa a través de desagües o pequeñas grietas y se la encuentra frecuentemente en sótanos y espacios debajo del piso. Puede trepar por las rampas para eliminación de residuos hasta alcanzar los pisos más altos y entrar a las unidades de un edificio de departamento. Para evitar una invasión, restrinja el acceso a la casa u otras estructuras sellando las grietas de las paredes exteriores e instalando mallas mosquitero en los desagües.
Aumentar la ventilación y la luz solar podando arbustos evitará que las cucarachas orientales se asienten en sótanos y espacios debajo del piso. Reduzca las zonas húmedas en el patio limitando el riego, mejorando el desagüe y quitando los restos de madera, hojas y otros residuos. Resumiendo, las cucarachas orientales son consideradas grandes y tienen una longitud de alrededor de 25 milímetros. Tienen una apariencia grasosa. Son conocidas por el fuerte y desagradable olor a cucaracha que emiten debido a la gran cantidad de bacterias y virus que tienen en el cuerpo. A las cucarachas orientales les encanta el agua. Prefieren vivir al aire libre, pero durante el verano permanecen bajo techo. Las cucarachas orientales machos son pequeñas y tienen alas. Las hembras son más grandes y no tienen alas, sin embargo ninguna de ellas puede volar.